En esta lección, la hora número 10, John Bevere nos revela: cuando se trata acerca de nuestros dones y llamados, todos estamos al mismo nivel. Aquellos que son fieles al servicio del reino reciben su paga. Y en la forma en que multipliquemos nuestros dones va a determinar lo que vamos a recibir como galardón. Y el nuevo cielo y la nueva tierra. Estas verdades, ahora en esta sección, multiplicación, parte 1. Estamos iniciando la hora número 10 y estamos realmente acercándonos al cenit. ¿Puede decir amén? Y hemos tenido un tiempo increíble. Estuvimos hablando del capítulo 11 acerca cómo edificar la casa exacta para Dios. Tú nunca estás tarde para entrar en la voluntad de Dios. A veces las personas dicen, oh, lo dañé, Dios hizo esto y aquello. ¿Sabes qué? Él sabe el fin desde el principio. Él sabía que ibas a cometer errores, hasta pecado. Pero vi que se arrepentían desde el principio y por eso continuó mi plan con ellos. Así que nunca es tarde para entrar a la voluntad de Dios. Así que nunca, nunca se te olvide. Puedes decir amén a eso. ¿Qué fue lo que te dijo Dios? Eso es lo que yo puedo edificar para construir mi casa. Aquel que es contrito y humillado y que tiembla mi palabra. La palabra contrito significa listo para arrepentirse. Así que digas rápido al arrepentirse. Aparte de Cristo, arrepentimiento es la palabra más hermosa que existe en el Nuevo Testamento. Y para muchas personas no entienden la palabra arrepentimiento porque lo ven desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Lo ven como tirarse en cenizas, pero tengo noticia. Arrepentimiento significa un cambio de mente y corazón. Esa es la forma en que tú ves las cosas y de repente la sabiduría de Dios viene y ¡wow! Voy a abandonar mi forma de ver las cosas y voy a tomar la sabiduría de Dios. Eso es arrepentimiento y puede suceder con muchas lágrimas, pero yo lo he visto también sin lágrimas. Es una transformación del corazón en la que yo digo, dejo de hacer mi cosa y quiero hacer la de Dios. No amas a Dios tú tremendamente. Yo estoy enamorado de Dios, amén. En esta noche vamos a hablar del capítulo 10. Y este capítulo trata con la idea de la multiplicación. Diga multiplicación. Quiero leerte unas cuantas escrituras, pero vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Y ahí vamos a iniciar en esta noche. Estoy tan emocionado. Y estoy listo para hablarte de estas próximas unos 3 capítulos. Aleluya. Yo quiero hablarte de unas cuantas escrituras en lo que tú buscas 1 Corintios. Juan capítulo 4, versículos 36 y 37, de la versión viviente, Jesucristo dice lo siguiente: a los segadores se le paga buen salario. Diga buen salario. Y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, y es cierto. 1 Corintios 3, 8, dice: el que planta y el que echa agua trabajan en conjunto, con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Diga compensado. Cada uno de su propio arduo trabajo. Cristo estaba hablando acerca de que había un pago por el trabajo. Esos son nuestros galardones. Jesús habla acerca de galardones. Pablo habla acerca de recibir galardones por nuestro trabajo. Eso es lo que vamos a recibir en el juicio. Hay un juicio que viene para el creyente. Se llama el juicio eterno de Cristo. Y vamos a dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o malo. Diga amén. Creo que entendemos eso ahora, ¿verdad? Y porque entendemos eso, podemos prepararnos de la manera correcta. Y voy a repetir la primera hora. Cuando yo estaba en el país de Singapur y yo veía a otras personas, en Holanda es legal fumar marihuana, en Singapur no lo es. Y aquí viene el hombre de Holanda y ve en el aeropuerto: muerte a los traficantes de drogas. Cuando usted llega a la nación de Singapur y el holandés viene y está compartiendo y comienza a compartir su droga con los demás amigos ahí de Singapur, va donde el juez y el juez lo condena. Y lo mira y le dice: donde yo vengo no es en contra de la ley. Y el juez le dice: en Singapur es contra la ley y por eso usted es culpable. ¿No es sabio que tomemos tiempo para escuchar la voluntad de Dios? Para que podamos ir al trono del juicio con confianza, porque podemos estar ahí. Ir al juicio con confianza, ¿cómo? Al madurar y perfeccionar el amor de Dios en nosotros. Diga amén. El amor de Dios madura, ¿de qué forma en nosotros? Al mantener su palabra. Diga conmigo: obedecer su palabra.
En segunda de Juan dice, esta es la voluntad de Dios, que obedezcamos sus mandamientos, que sigamos la verdad de la palabra de Dios, es lo que perfecciona nuestro amor, y el amor, eso que hacemos, es lo que nos da confianza en el día del juicio. Dígame, vamos a hablar de paga y galardones. ¿O está emocionado? ¿Está listo? Ok, ahora, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad distinta, pero todos nuestros llamados deben producir resultados. Y un resultado es vidas siendo impactadas eternamente. Lo voy a decir una vez más. Cada uno de nosotros tiene distintas responsabilidades. Tenemos llamados distintos. Pero todos nuestros llamados producen un resultado junto, que es vidas impactadas. Muchas personas piensan que solamente los ministros que han ganado miles y millones de almas van a estar al frente de la fila en el cielo, pero le voy a mostrar a usted que esa no es la verdad. Y te voy a decir, te va a traer emoción. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de recibir gran galardón en Dios, porque Dios no premia como premia el hombre. Dios premia de acuerdo a nuestros actos de obediencia. Diga, actos de obediencia. Si no hiciese eso, nosotros hubiésemos tenido mucha gente haciendo su propia cosa en el ministerio. Y eso nos lleva a competencia, y eso no es de Dios. Recuerda que estás corriendo una carrera y tú debes ganar, pero estás corriendo contra ti mismo. Tú no estás compitiendo contra otros hermanos, y la Biblia dice que no tienes sabiduría al compararte con otros. Dígale amén a eso. Así que, si yo veo eso, pero antes déjeme leerle algo. Dios juzga y galardona de acuerdo a lo que hemos sido llamados a hacer. Y Él nos ha dado el poder para hacer esa obra. Dígame. Primera de Corintios capítulo 15, quiero notar algo que Pablo dice aquí porque es ilustrado en esta forma. Pablo dice, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y yo quiero que ponga atención. Este libro fue escrito en 56 después de Cristo, 10 años antes de que Pablo fuese decapitado. Ya él ha tomado sus viajes misioneros, ha plantado más iglesias que cualquier persona en todo el mundo. Tiene iglesias en Asia y en Europa. Sin embargo, él dice, soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Cuántos de ustedes saben que no puedes escribir humildad falsa? Porque humildad falsa es decepción en las Escrituras. No es una frase para decir, oh, sí, yo soy muy humilde y todos van a ver que yo soy humilde. Soy el más pequeño de los apóstoles, pero por dentro dice, no, yo soy el mejor. Él no está haciendo eso. No puedes hacer eso y escribirlo en las Escrituras. Si esa no fuese la forma verdadera en que él se viera a sí mismo, Dios no le hubiese permitido escribir esa frase en la palabra de Dios. ¿No es eso verdad? Así que él realmente se veía como menos que otros, pero tenía más frutos que otros. ¿Cómo escribe eso? Próximo versículo. Pero por la gracia de Dios, versículo 10, soy lo que soy. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. En otras palabras, yo he trabajado más que los otros. Mira lo que dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Parece como si estuviera hablando de dos cosas distintas. Sí, yo tengo más trabajo que otros, pero yo sé que lo produjo, que fue la gracia de Dios en mí. Pablo pudo separarse a sí mismo de la habilidad y la gracia de Dios que él había puesto en él. Pablo se dio cuenta que no hay nada de valor eterno que él podía hacer, que Dios no le dio la capacidad de hacerlo. Eso lo mantuvo en humildad. Diga humildad. Hablando de mi propia experiencia, yo recuerdo en el año 1992, Dios me dijo, John, yo quiero que tú escribas. Y yo recuerdo cuando Dios me habló y me dijo eso, yo le dije, ¿cómo escribir? No, pero si a mí no me gusta la literatura. Pero después de pensarlo y comenzar a escribir, ahora mis libros han sido traducidos a más de 35 idiomas y he vendido más de millones de libros. Y muchas veces las personas vienen donde a mí y me dicen, ¿sabes qué, John? Tu habilidad de literatura idiomática en el bachillerato deberían ser tremendo porque tus libros son buenísimos. Y yo solamente me río porque yo saqué una nota súper baja en literatura. Ok, póngase así, yo tenía que sacar 800 puntos y de 800 saqué 370 en idioma inglés. Yo fallé. Y es por eso que yo fui a otra universidad y estudié ingeniería, porque en esa universidad los ingenieros no tenían que tomar literatura ni el idioma inglés. Y la gente viene de mí y yo me río. Yo le digo, si supieras. Me tomaba 2 horas escribir una página solamente. Escribía una frase, la tiraba, escribía una frase, la tiraba. Tú conoces la historia, uno se sienta ahí, está tan disgustado con su profesor de idiomas. Ni modo. Yo me río y pienso, si tú supieras.
Yo escribo cada palabra que está en los libros. No hay ningún escritor escribiendo por mí. Yo escribo todo lo que está en esos libros y creo que llevo 10 o 12 libros. Este es el libro número 11. Y a veces yo estoy ahí en el hotel escribiendo y salto y digo, ¡wow! Eso es buenísimo. Ahora tú puedes pensar, ¿cómo puedes ser tú tan arrogante? Tú tienes que entender que nadie sabe más que yo quién fue que escribió esos libros. Yo simplemente fui el primero que tuve la oportunidad de leerlos. Así que yo entiendo la gracia de Dios. Me puedo separar lo que mi persona de la gracia. Que la gracia me da la habilidad de hacer lo que he sido llamado a hacer. Pablo dice, ¡ay de mí si no predico! Si lo predico gratis, entonces tengo un galardón, pero si no, me ha sido confiado con la administración de ese don y tengo gracia para hacerlo, debo hacerlo. Ahora, yo recuerdo que estaba en una entrevista una vez y fue en una cadena nacional acerca de mis libros. El hombre que me estaba haciendo la entrevista íbamos a estar hablando acerca de los mensajes que están contenidos en los libros, pero por alguna razón el hombre decidió enfocarse en mí y yo estaba bien incómodo. Y miré a mi corazón y dije, Espíritu Santo, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo me dio Eclesiastés 3:15, un versículo que le mencioné en la sesión pasada. Así que yo miré al entrevistado y le dije, ¿sabes qué? La Biblia dice que todo lo que Dios hace va a ser para siempre. Nada se le puede agregar y nada se le puede quitar. Dios lo hace para que los hombres le teman. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios está ahora lo que pasó y los hombres. Miré al entrevistado y le dije, ¿sabes qué? ¿Sabe por qué me tienes en tu programa? Es porque yo he vendido muchos libros. Y le dije, hay miles, cientos y cientos de miles que son pastores de iglesias de 3,000, de 500, 700, en áreas rurales en todo el país. Esos hombres son tan obedientes a la voluntad de Dios y hacen lo que Dios le llamó a hacer. Pero tú nunca lo pones a ello en tu programa. La razón por la que me tienes a mí es porque Dios me ha dado un llamado para hacer lo que es único, pero también ellos. Le dije, ¿sabes qué? Muchos de esos pastores van a estar en las filas del frente en el cielo, porque ellos han sido obedientes al llamado de Dios en sus vidas. Cuando yo veo lo que Dios me ha llamado a hacer, Dios me dice, no le puedes agregar nada. Lo único que sí puede hacer es dañarlo. Eso me causa temor. ¿Te das cuenta que Dios tiene un llamado sobre tu vida y lo único que tú puedes hacer es dañarlo? Y cuando tú te das cuenta de eso, te libera del orgullo completamente. Porque de repente te das cuenta, yo no puedo mejorar en el llamado de Dios, todo lo que puedo hacer es dañar el llamado. Esa revelación me trajo libertad ese día. Y luego me di cuenta que esto va de Él y no de mí. Todo lo que tengo que hacer es ser un siervo obediente. Y sabes que sé valiente en tu obediencia, pero sé un siervo obediente. Amén. ¿Puedes decir amén? La iglesia de Dios, nosotros somos el ejército de Dios en la tierra. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Todos tenemos posiciones, tenemos rangos y dones para completar eso. Yo recuerdo hace varios años atrás, mi esposa me despertó a las 4 de la mañana, vino corriendo a la habitación y me dijo, John, despierta, despierta. Yo miré al reloj y le dije, wow, ¿qué pasó? Y ella dijo, John, acabo de tener una visión, estaba en la habitación orando. Y Dios abrió mis ojos y vi un ejército glorioso, inmenso. Y ella dijo, este ejército caminaba en perfecto orden y rango. Ella dijo, cada uno de los soldados de este ejército conocía cuál era su lugar y no quería el lugar de otro. Yo vi huecos en el ejército y vi como tú y yo entramos a esos huecos y tomamos nuestra posición en ese ejército. Y John, cada uno de ellos tenían su cara mirando a un ángulo de 45 grados y cuando daban vuelta, no miraban a otro para dar la vuelta. Tú ves, cuando tú tratas de dar la vuelta, miras a alguien. Ella decía, miraban hacia arriba y daban vueltas. Cada uno de ellos tenía sus ojos en Cristo. Y yo estaba tan emocionado cuando ella compartió eso conmigo. El comentario que me llamó la atención fue que ella dijo, es que nadie deseaba la posición de otro. ¿Entiendes? Ahora déjeme decir esto. Proverbios 24:3 dice que con sabiduría se edifica la casa. Repita después de mí, con sabiduría se edifica la casa. Estamos hablando de casa, ¿verdad? Las escrituras. Estamos hablando acerca de edificar casa. Con sabiduría se edifica la casa, ¿verdad? Pero la Biblia dice que hay dos tipos de sabiduría. ¿Entiendes? Así que cada momento que estamos edificando,
La pregunta es, ¿con qué sabiduría edificamos? Vaya conmigo a Santiago capítulo 3 para mostrarle. Santiago 3. Vaya ahí, Santiago 3. Hay una sabiduría del cielo y hay otra que no lo es. Santiago capítulo 3. Leemos en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos, pero la versión internacional dice egoísmo, me gusta esa traducción un poquito más. Léalo así, pero si tienes celos, diga celos, y ambición egoísta, diga egoísmo, en vuestro corazón no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es algo increíble. No importa lo que hagamos, cuán bueno luzca, si la motivación es una motivación egoísta o de celos, estamos edificando con motivos sensuales, carnales, diabólicos. Piensen eso un momento. No importa qué tan bueno luzca, si tu deseo es envidia o ambición personal, tu motivación es diabólica y es de sabiduría terrenal. Así que es importante que veamos envidia, celo y ambición egoísta. Hablemos acerca de la envidia. Una definición de envidia es el sentimiento de desplacer que es producido al ver o al escuchar que otra persona está prosperando o avanzando. Lo voy a decir una vez más. Envidia es el sentido de falta de placer producido cuando vemos a otro o escuchamos que otro está avanzando o prosperando. Así que pregúntate cuando ves a otro prosperar, ¿te gozas? ¿O dices, ¿por qué no me está pasando a mí eso? Ahí estás ubicando de dónde viene la sabiduría. El diccionario nos dice lo siguiente. Es un dolor cuando nos damos cuenta del avance de otro y eso unido a un deseo que nosotros tenemos de tener la misma ventaja. Si vemos el llamado de Dios a través de los ojos del mundo, entonces la envidia es inevitable. ¿Cuántos saben eso? Por eso hay que ver el llamado de Dios a través de los ojos del reino. Hay muchos predicadores que envidiaban el llamado de Dios sobre Pablo porque Pablo tenía gran gracia. Dios le dio esa gracia para hacer eso y Pablo hizo más que cualquier otro, pero muchos no entendían eso de lo que Pablo tenía y le tenían envidia al éxito de Pablo. Así que Pablo nos dice en Filipenses 1:15, la versión internacional, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, y esos últimos lo hacen porque saben que yo defiendo el Evangelio. Pero los primeros que mencioné lo hacen por ambición egoísta. Así que esos predicadores envidiaban el éxito de Pablo y no entendían que tenemos diferentes llamados cada persona. Cada persona tiene una gracia distinta para producir esos llamados. Si te comienzas a comparar con otra persona en el cuerpo de Cristo, vas a comenzar a envidiar. Recuerda, ¿quién es la única persona con quien estás compitiendo? Dígalo todo, nosotros mismos. Dígalo otra vez. Esos ministros no estaban felices con el llamado de Dios en sus vidas. ¿Envidiaban el éxito de Pablo? Esa envidia alimentaba su ambición egoísta. ¿Qué es ambición? Hablemos un poco acerca de ambición, que es un deseo fuerte de hacer algo. Así que ambición egoísta es que tienes un deseo, que tú deseas alcanzar algo para tu propio interés. ¿Entiendes? La sabiduría de Dios, de otra forma, va a animar el deseo del reino de Dios, no el deseo egoísta nuestro. Versículo 17, Santiago dice, pero sabiduría que es de lo alto es primero pura. Diga pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de Dios primeramente es pura, diga pura. ¿Qué significa eso? Que no es de doble cara. No tienes una apariencia de santidad cuando realmente internamente estás lleno de egoísmo dentro de ti. O no puedes decirle a alguien, oh, estoy tan feliz por ti, pero por dentro, no puedo creer que tienen tanto éxito. ¿Entiendes lo que digo? ¿Estás conmigo? ¿Y qué tal si tú dices, pero yo lo tengo dentro de mí? Entonces trata, arrepiéntate
Arrepiéntete porque luego cuando tú te arrepientes, la gracia de Dios se va a dar el poder para no estarte quemando con envidia y egoísmo. ¿Ves? Muchos de nosotros no hemos recibido ciertas cosas porque no entendemos la belleza del arrepentimiento. Cuando tú dices, Dios, es mi culpa. Yo soy el que tiene el problema acá. Señor, no me gusta, me arrepiento. Dios dice, lo voy a sacar. Y luego te da gracia para caminar en su sabiduría. Me encanta eso. Yo no sé tú, pero a mí me encanta eso. Eso es tremendo, ¿verdad? Las metas no deben ser las cosas mayores, pero obediencia al llamado. Sabiduría pura no tiene un deseo de ser el más importante. Escuche bien, yo he visto uno de los ministerios más grandes en Estados Unidos porque su meta era ser grande. Yo trabajé para ese ministerio. La pasión de ese hombre era eso, tener mucha gente. Teníamos 4,000 asientos, tenía 8,000 miembros, tenía influencia en todos los Estados Unidos. Y déjame decirte que vi a la iglesia disminuir desde 8,000 hasta 400 personas. Y el edificio ya ni existe. Tuvieron que destruir el edificio de la iglesia porque se había llenado de moho, literalmente. Pero el deseo era, somos los mejores y los más grandes. ¿Estás aquí? Yo lo vi cómo destruyó a esa persona. Déjame decirte algo. En los últimos días, el ejército de Dios van a ser un ejército sin rostro. En otras palabras, nuestro deseo no es la posición de otra persona. Su meta no es ser el más grande, sino el ser obediente. Su gozo es avanzar el reino donde quiera que esté. Eso es sabiduría de Dios. ¿Estás conmigo? Siempre se regocija en el hecho de que el reino de Dios está siendo edificado. Ese es Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, yo debo menguar para que él aumente. Ese deseo debemos tener. Siempre se enfoca en el bien de otros. La sabiduría de Dios tiene paz, no está luchando, no critica, no domina, no es controlante, no es controlante. La raíz y el motivo es ver a otro caminar en la completa divinidad y llamado de Dios. Muchas personas aman el ministerio y toleran a la gente. Y hay otros que aman a la gente y ven al ministerio como un vehículo para servirles. ¿Puedo decir eso otra vez? Hay aquellos que aman el ministerio y toleran a la gente, pero hay otros que ven el ministerio como el vehículo para servir a las personas. La sabiduría de Dios ve al ministerio como el vehículo para servir a la gente. Aquellos que aman el ministerio y toleran a la gente no operan con sabiduría divina. ¿Entiendes lo que digo? La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, llena de misericordia. Diga también benigna. La versión internacional dice que se sujeta. Me gusta eso. La sabiduría de Dios está feliz al estar sometida bajo autoridad, especialmente a la autoridad delegada de parte de Dios. ¿Entiendes? Ve el cuadro más grande. La gente que se somete a autoridad divina porque camina en la sabiduría divina van a recibir el mayor galardón. Yo a veces siento bien mal por pastores asociados que dividen a las iglesias y se llevan a la gente con ellos. Esposas que no se someten a sus maridos, empleados que no se someten a sus jefes. ¿Qué sucede cuando se sometan al juicio? Va a ser algo que te va a sorprender. Ahora, aquí es que la cosa se pone buena. He estado deseando eso. En el Evangelio vemos dos parábolas muy similares. ¿Entiendes? Para cada uno ilustra, pero antes de entrar en eso, esas dos parábolas en el Evangelio siempre se ven como la misma parábola, pero no lo son. Por años yo vi estas parábolas como si fuesen la misma. Y cuando estaba escribiendo este libro, el Espíritu Santo me abrió los ojos y me dijo que no son la misma. ¿Ok? La primera de la cual quiero hablar es la parábola de los talentos. Diga conmigo talentos. Esta parábola enfatiza que no todos los clientes tienen el mismo nivel de llamado. Vaya conmigo a Mateo capítulo 25. Si ya lo tiene, diga amén. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Ahora hay mucho aquí que debemos ver, ¿ok?
Antes que todo, un talento es una medida de dinero, por eso es una parábola. Lo que Dios nos está comunicando no es tanto acerca del dinero, porque es una parábola cuando estamos hablando de esto. Lo que Él está diciendo es que cada uno de estos hombres recibieron diferentes niveles de llamados y diferentes niveles de dones. ¿Entiendes? Hay ministerios que Dios pone a un nivel de un llamado y don que va a alcanzar naciones y multitudes. Y hay otros ministerios que Dios pone un llamado sobre ellos que va a alcanzar a miles en una ciudad. Y ahora hay otros ministerios que Dios le da un llamado y un don para alcanzar a cientos en un área rural. ¿Entiendes? Son distintos niveles. Y note que dice que Dios le da a cada hombre de acuerdo a su habilidad. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Quién te dio tu habilidad? En otras palabras, no te sientas que porque tener más talento significa que eres especial, porque no hay nada que tú tengas que no se te fue dado. Ponlo de esta forma, no hay nada eternamente bueno que no se te entregó a ti. Todo lo que es eterno y es bueno se te dio por alguien. Diga amén. Un buen lugar para gritar amén. Porque 1 Corintios lo dice bien claro. 1 Corintios 4:7 dice, ¿qué te hace distinto de otro? ¿Y qué tienes tú que no recibiste? Me encanta ese versículo. ¿No te encanta? Te digo que la palabra de Dios es buenísima. Fíjese, hay escritores que Dios puso un nivel sobre ellos que están alcanzando millones internacionalmente. Y hay otros escritores que alcanzan miles nacionales. Y otros escritores que alcanzan tal vez miles en su comunidad, cientos. Simplemente son distintos niveles de talento. Hay administradores de iglesia que yo he visto que tienen el talento para administrar iglesias grandes, mega iglesias de 20,000, de 15,000 personas. Hay otros administradores que Dios ha llamado para trabajar junto con los líderes, que tienen el talento para poder ayudar a ministerios a mediados. Y hay administradores que son llamados a administrar en ministerios más pequeños. Pero todos los talentos fueron dados por Dios, ¿entiendes? ¿Puedes decir amén? Ahora, la primera cosa que debemos entender es que a todos los siervos se les fue dado algo. No hay siervo que no se le dio talento. Cada uno tiene un llamado, cada uno tiene talentos que van a ir de acuerdo con ese llamado. Puede decir amén. Segundo, las cosas que se le fue dado fue de acuerdo a su nivel, que ya mencioné. ¿Ok? Veamos esta parábola viendo versículos 19 al 23. Después de un tiempo, el señor de ellos vino para hablar. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y eso es lo que usted quiere escuchar. Yo dije, eso es lo que usted quiere escuchar. El día del juicio, esa es la frase que usted quiere escuchar, ¿ok? Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Dese cuenta que el galardón, la paga para este es exactamente igual que para el otro. No hay una palabra distinta. ¿Está viendo eso? Ahora fíjese. Y aquel que habrá recibido uno vino y dijo, Señor, te conocía como hombre duro que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente. Mírese, diga conmigo negligente. Siervo malo y negligente. El Señor no mira a la negligencia de buena forma, ¿ok? Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber puesto mi dinero en los banqueros y venir a recibir lo mío con interés. Por tanto, quítale pues el talento y dalo a aquel que tiene 10 talentos. Ahora, fíjense que los primeros 2 duplicaron. 5 duplicó a 10 y el 2 a 4. Y ambos recibieron la misma paga por su trabajo. ¿Correcto? ¿Estás viendo esto? Pero aquel que recibió 1 fue y escondió el de él. Tal vez lo vio como insignificante, tal vez tuvo un poco de envidia. Pero aquellos que recibieron 2 y que recibieron 5, dijeron, bueno, ¿y por qué ellos recibieron más que yo? ¿Por qué tienen tanto talento? ¿Por qué sus libros se venden? ¿Por qué están en televisión? ¿Por qué tienen tanta gente en su iglesia? ¿Por qué le va tan bien en el mundo de los negocios? ¿Por qué pueden dar buenas ofrendas y diezmos? Y vieron su vida, su negocio como insignificante.
¿Estás viendo esto? Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios no da un talento insignificante? Una vez más, Dios no da un talento insignificante. Así que probablemente estaba luchando con el sentimiento, ¿por qué a mí me dieron menos que a los demás? ¿Por qué recibieron ellos influencia nacional y un ministerio grande y a mí no? Entonces no completaron su llamado. Probablemente utilizó su llamado, su talento en otras áreas que tal vez no eran su llamado. Eso es enterrar su talento. Vamos a hablar sobre eso en un momento. ¿Están conmigo? Ahora, si se fija, los primeros dos recibieron el mismo galardón. El nivel 5 no le dieron más gloria que al nivel 2. ¿Siguen esto? Fijándome en esto, yo me recuerdo en 1992 cuando Dios me pidió que escribiera. Cuando Dios me pidió que escribiera en 1992, yo no lo hice. Por 10 meses, yo no escribí. ¿Sabes por qué? Porque yo decía, no hay forma que yo escriba. Yo no sé bien la literatura. Soy la persona equivocada. 10 meses después, Dios me envía a dos mujeres distintas de dos estados distintos, Texas y de Florida. Y dentro de 2 semanas cada una, y ambas me dieron la misma palabra. John, si tú no escribes lo que Dios te dice que escribas, Él le dará el mensaje a otra persona y tú serás juzgado. Y 2 semanas después, la segunda mujer me lo dijo después de la primera. Y yo dije, bueno, mejor comienzo a escribir ahora mismo. Ahora, escúcheme bien lo que voy a decir. Si no hubiese hecho eso, no estaría aquí hoy. Lo que me impresiona es que lo que lucía más insignificante fue la cosa más grande que Dios utilizó para enviarme a ministrar a otras personas. ¿Qué tal si yo hubiese enterrado ese talento? De hecho, ni siquiera sabía que tenía el talento. Básicamente se trata de la obediencia. Digo, realmente se trata de la obediencia. Amén. Ahora, sigamos avanzando. Hemos hablado extensivamente que no puedes agregar a tu llamado a tus dones, ¿correcto? No le puedes agregar. A lo que Dios hace no se le puede agregar y no se le puede quitar, ¿correcto? Ahora usted puede trabajar en cooperación con lo que Dios le ha dado para multiplicar lo que tiene. ¿Me entendieron? En otras palabras, hay ministros, es decir, hombres y mujeres, que se le han sido dado dones, pero porque son un poco haraganes, no lo han duplicado. Tal vez han aumentado por uno. ¿Me entienden? Ahora, no puedes aumentar lo que Dios ya ha puesto en tu vida, lo que Dios te ha dado. ¿Ok? Lo que quiero que veamos ahora, ¿ok? No puedes agregar a tus llamados y dones, pero ahora vamos a hablar de cómo multiplicar lo que el creyente ya tiene. Dígalo conmigo, todo lo que el creyente tiene. La otra parábola que es similar a los talentos, pero diferente en gran manera, esto fue lo que me impresionó. Vaya usted al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Por años, simplemente fue cuando escribí el libro que me di cuenta, yo siempre las juntaba. Y el Espíritu Santo me mostró, no son la misma y quiero comprobárselas. Lucas 19, y aquí es que la cosa se pone buena. ¿Puede decir amén? ¿Ok? Lucas 19. Quiero iniciar en el versículo número 12. Por lo tanto, digo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que ese hombre reine sobre nosotros. Está hablando de los ciudadanos, no de los siervos, ¿ok? ¿Entienden? Y aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a cuales le había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diga primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ahora vas entendiendo, ¿verdad? Y vino el otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. ¿Entiendes? Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo, porque tú eres un hombre severo, tomas y pusiste, y ciegas donde no sembraste. Y dijo, de tu propia boca te juzgaré, siervo malvado. Y se lo quitó y se lo dio al que tenía 10. Ahora, fíjese, en esta parábola no tienen 3 siervos, uno recibiendo 1, 10 o 5.
diferente su habilidad. Tú tienes 10 siervos y a cada uno se le dio una. Pero él solamente decide hablar de 3 de los 10. Y es por eso que mucha gente confunde las parábolas. Pero a cada uno se le fue dada una. Entonces, ¿qué representa esta mina? Eso representa lo que cada creyente recibe cuando nace de nuevo. Ese es el fundamento de tu fe, el amor de Dios que esté en tu corazón, la palabra de Dios, el depósito del Espíritu Santo que posee cada creyente. Eso es lo que se le da a cada creyente. Está a un nivel igual. A todo el mundo se le ha dado lo mismo. Pero vas a ver que uno multiplica el de él por 10. El otro multiplica 5 y el otro entierra el de él. Y el que lo multiplicó hasta 10, Jesús lo mira y le dice, tú tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Podría ser esa la autoridad que le será dada en el milenio cuando Cristo venga a reinar? Así que el otro que convirtió su uno en 5 le dice, tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Así que el galardón en premio es distinto. ¿Por qué? Porque cada uno multiplicó lo que le fue dado a un nivel distinto. ¿Vas entendiendo? Ahora, esto no está hablando de tu llamado de estar predicando a cientos de miles, o escribiendo libros que alcanzan a miles, o un programa de televisión que alcanza a millones. Eso está hablando acerca de lo que todos se nos es dado. Y si nota aquellos que tenían sus dones y talentos que pudieron duplicarlo, ambos recibieron el mismo premio, pero en este caso el que multiplicó lo que a todo creyente le fue dado, ellos recibieron gran premio. ¿Qué me dice eso a mí? Que aquella mamá que está trabajando con los niños en la iglesia, ella tal vez pueda gobernar sobre 100 ciudades. Y aquel que es un evangelista, pero que en su vida personal no caminó como debía, tal vez solamente le den una ciudad. Eso me dice que todo creyente está al mismo nivel en su habilidad de multiplicar y recibir su galardón en el día del juicio. No puedes mirar al predicador y decir, oh, ellos lo están invitando a miles de personas, van a recibir un gran galardón en los cielos. Claro que no, en este caso todos estamos al mismo nivel. ¿No es eso algo increíble? Eso para mí es increíble. Bueno, esto me emociona. La forma en que multiplicamos va a determinar la autoridad que se nos va a dar en el milenio, en el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Te recuerda la parábola en el libro? Si tú te fijas en el libro, había una señora dueña de un restaurante. Egoísta, era un gran alcalde. Oh, se le dieron dones para reinar. Pero sin embargo, ¿qué hizo él? Cuando fueron a ver a Fabel, él terminó siendo un jardinero y ella terminó gobernando todo un continente. Sin embargo, a él lo pusieron a servir a todos los jardineros en ese continente. En cada santo está llamado a reinar. Sin embargo, él estuvo con los jardineros y ella fue la gobernadora en ese continente. ¿Estás viendo eso? Eso ilustra exactamente lo que Cristo nos está diciendo en esta parábola. Aunque ella no tenía el don para ser el alcalde de Andel, ella fue fiel con lo que Dios le dio y lo pudo multiplicar. ¿Entiendes lo que digo? Vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. ¿Estás recibiendo algo? 2 de Pedro. Dígame en cuanto lo tenga. Capítulo 1, versículo 2. Pedro escribe, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Diga, gracia multiplicada. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por aquellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción. Nótese que la gracia puede ser multiplicada en nuestra vida. Mire, versículo 2 dice, gracia y paz multiplicadas. ¿Qué hicieron esos dos siervos? Tomaron las cosas fundamentales que le fue dada, hicieron negocio y la multiplicaron. Gracia y paz multiplicadora. No podemos hacer nada de valor eterno, al menos que sea hecho a través de la gracia de Dios, ¿correcto? Pero ¿cómo se multiplica la gracia en nuestra vida? A través del conocimiento. Ahora, esa palabra no significa conocimiento de libros, sino conocimiento interno. Mientras más íntimos somos con Dios, ¿qué sucede? Más gracia vamos a recibir y más habilidad de poder multiplicarnos.
Y es por eso que todo creyente debe pasar tiempo de calidad con Dios. Deben orar, deben leer escritura, deben pasar tiempo y escuchar enseñanzas e ir a la iglesia también. Por eso ustedes están así de saludables. ¿Están conmigo? Al hacer esto, la gracia es multiplicada en nuestra vida, dándonos la habilidad de hacer mucho más. ¿Ok? ¿Entienden? Yo he visto esto en muchas áreas de mi vida y no te doy ejemplo ahora, pero sí doy ejemplos en el libro. Mientras que he crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, tengo la habilidad de hacer mucho más cosas en menos tiempo. Es como tener un hacha, pero si el hacha no está afilada, me toma todo el día cortar un árbol. Pero si afilo el hacha, puedo poner el mismo tiempo y energía y cortar más árboles. Cuando solamente podía cortar un árbol, ven la gracia y paz, cuando es multiplicada, al entrar en su palabra y al entrar en oración, nos afila como en esa hacha. Se lo voy a mostrar, venga a ver. Proverbios 9, 10 y 11, en la versión viviente, dice así: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Cómo edificamos nuestra vida? Con sabiduría. A través de la sabiduría se edifica la casa. Esta escritura tiene que estar viva en su corazón. A través de sabiduría se edifica una casa, ¿verdad? Escuche. El temor del Señor es la base de la sabiduría y conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplica, ¿verdad? Estoy emocionado, estoy emocionado. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida, imagínate. Fíjate, multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Así que cuando hay gente que dice, bueno, quiere multiplicar su día, piensa, bueno, eso me va a agregar años a mi vida. No, es distinto porque Él está agregando que te va a dar vida también. Multiplicar tus días es que vas a poder hacer más en un día. Cuando tienes una hacha afilada vas a tumbar 5 árboles en vez de un árbol. Y eso es lo que he visto mientras más conozco a Dios. Más efectiva es mi oración, más efectivo es la meditación de su palabra, más efectivo en alcanzar a personas. Yo trabajaba para ministrarle a alguien, ahora es más fácil. ¿Por qué? Porque la gracia está siendo multiplicada. Así que puedo hacer más. Ven por la gracia de Dios. Sabiduría causa que tú hagas más en un día. Por lo tanto, eres más efectivo al hacer negocios, por ejemplo. Yo estoy a punto de irme en el rapto. ¿Estás entendiendo esto? Te voy a dar otro versículo, Proverbios 3, versículo 2. Porque largura de días y larga vida y paz serán agregadas a ti. Eso es sabiduría y entendimiento. En otras palabras, la gracia de Dios multiplica nuestro tiempo. Y de eso se trata. Recuerde que la Biblia dice redimir el tiempo. ¿Está conmigo? Bueno, en la próxima hora vamos a comenzar ahí. Apenas estamos a mitad del capítulo 12 del libro. Y le voy a mostrar diferentes áreas en que podemos multiplicarnos en nuestra vida. Eso lo vamos a ver en un momento. En la próxima hora, la hora número 11, John nos muestra el secreto de hacer que sus días sean más beneficiados, los pasos para multiplicar su mina y la importancia crítica de su actitud. Esta enseñanza transformadora en la próxima sesión, multiplicación, parte número 2.